Buenas tardes a todos, chicos. Hoy vamos a comenzar, ¿sí? Con lo que sería el tema de escaras, ¿bien? Pero antes de comenzar el tema, vamos a recordar lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros tengamos el final, sobre todo, ¿sí? Que nosotros rendimos el día 15 de diciembre, ¿bien? Recuerden estar al día con cuota mensual y certificado pagado en su totalidad, ¿sí? No obstante a ello, la clase que viene será nuestra última clase ya, ¿sí? Entonces ya la clase que viene yo ya me despido de usted, que ya no voy a estar en el final, ¿sí? Pero van a estar con los otros profesores a cargo, ¿sí? Habiendo recordado esto, vamos a comenzar con el tema de las escaras, ¿sí? Antes de comenzar, aguárdenme un segundito. Bien, chicos, perdón. Como les decía, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema de escaras, ¿sí? Primero y principal, tenemos que saber qué son las escaras. Las escaras son lesiones de la piel y del tejido que se encuentran debajo de la piel debido a las presiones ejercidas, perdón, sobre esta durante un tiempo prolongado. En la mayoría de los casos, las escaras se manifiestan en la piel que recubren las partes óseas del cuerpo, tales como talón, tobillos, caderas y coxis. Las escaras también se denominan úlceras por presión, lesiones por presión y úlceras por decúbito. Bien, las personas con mayor riesgo de desarrollar escaras son aquellas que padecen enfermedades que les impiden cambiar de postura o moverse, o aquellas que pasan la mayor parte del tiempo en una cama o en una silla. Cuando hablamos de silla, hablamos de silla de ruedas, ¿sí? Las escaras pueden desarrollarse en el transcurso de horas o días. La mayoría de las llagas se recuperan con tratamiento, pero algunas nunca lo hacen completamente. Pueden tomar medidas para ayudar a detener la formación de escaras y ayudar a que se cure. ¿Cuáles son los síntomas que van a aparecer para saber si son escaras? Bien, tenemos cambios en la textura, ¿sí? O en el color de la piel, como podremos ver en la imagen 1, ¿sí? Que acá nosotros tenemos lo que sería un cambio de coloración, ¿sí? Allí. Aquí tenemos un cambio en lo que sería la parte de la textura de la piel. No obstante, también tenemos lo que es supuración, ¿sí? Área de la piel que se siente más fría o más caliente con respecto al tacto de otras áreas y áreas con irritación. Los sitios más comunes en donde pueden aparecer las úlceras por presión van a ser en lo que sería la parte del coxis, ¿sí? Porque es una área ósea recubierta por piel, en el área de las caderas, ¿sí? En la área de los talones y tobillos, en la zona de los codos, en la zona de lo que sería la escápula y en la zona occipital, que sería la parte de la cabeza. Bien, entonces tenemos como seis áreas, básicamente donde suelen aparecer, ¿sí? En caso, ¿sí? Y que en algunas personas también se suele llegar a conformar en la parte lumbar, ¿sí? En la parte lumbar donde estaría justamente la cadera por encima, allí se suele conformar en algunas. Bien, las causas. Bueno, a ver, en cuanto a lo que se trata de causas, tenemos tres causas principalmente.
¿sí? Tenemos la úlcera por presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ejerce una presión constante en cualquier parte del cuerpo donde puede disminuir el flujo sanguíneo hacia los tejidos. El flujo sanguíneo es esencial para llevar oxígeno y otros nutrientes a los tejidos. Sin estos nutrientes, la piel y los tejidos cercanos se dañan y podrían morir con el tiempo. El movimiento limitado puede hacer que la piel sea propensa a los daños que causa la presión, ¿sí? En el caso de las personas con movilidad limitada, la presión tiende a reducirse en ciertas zonas que no están bien acolchonadas con el músculo o grasa y se sitúan sobre el hueso. Estas zonas incluyen la columna vertebral, el coxis, los omóplatos, las caderas, los talones y los codos. Prácticamente en aquellas personas que padecen de hemiplegia, cuadriplejía, ¿sí? Tetraplegia o que están completamente parapléjicos, ¿sí? O que están cuadriplégicos en su totalidad, que lo único que tienen movilidad es la parte de la cabeza y nada más, pero el resto del cuerpo no. En ese caso, en esas personas, tiende a desarrollarse, obviamente, por la falta de motilidad, por la falta de movimiento del músculo, ¿sí? Va a conllevar justamente, ¿sí? A que estas zonas pierdan masa muscular, pierdan masa grasa, ¿sí? La masa del tejido graso, y estén más expuestas a la piel, más contacto con la piel, lo cual va a conllevar justamente a las apariciones de ella. O sea, de estas escalas. Vamos con la otra. Por fricción, ¿sí? La fricción se produce cuando la piel roza con la ropa o la ropa de cama. Puede hacerse que la piel frágil se vea más vulnerable a las lesiones, especialmente si la piel también está húmeda. Básicamente suele tratarse en personas que, por ejemplo, ¿no? Tienen demasiado exceso de sudor, ¿sí? O en el caso nuestro de los abuelos, cuando se los bañan y no se los secan bien, ¿sí? Al tener un rozamiento con la ropa, va a producir justamente este tipo de escaras, ¿bien? Las escaras, por un lado, sí también pueden considerarse quemaduras, porque al hacer un rozamiento, ¿sí? O una fricción, justamente genera una especie de quemadura. Entonces allí tengo como si fuese una quemadura, básicamente. ¿Bien? Bueno, continuamos. Vamos con el rozamiento. El rozamiento es la otra causa que produce escaras, ¿sí? Se produce cuando dos superficies se mueven en direcciones opuestas. Ejemplo, cuando la cabeza de una cama se levanta, ¿sí? Una persona suele deslizarse hacia abajo de la cama. A medida que el coxis se mueve hacia abajo, la piel sobre el hueso puede quedar en el mismo lugar, lo que provoca una tracción en sentido contrario. En direcciones opuestas, sí, básicamente es donde va a surgir lo que sería la escara por rozamiento. Bien, esto básicamente nosotros lo vemos cuando los abuelos están internados o están con las camas, estas camas que son eléctricas, sí, que con el control de comando tienen que hacer la famosa cama arriba, cama abajo, cama arriba, cama abajo. Bueno, al hacer para arriba la parte de la cabecera, ¿sí? Va a deslizar. Y recordemos que los abuelos tienen la piel más suelta y más frágil. Entonces, la piel que está sobre el coxis se desliza hacia arriba, el cuerpo hacia abajo. Entonces, ese tipo de fricción genera estas benditas escaras. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, dentro de los factores de riesgo podemos encontrar la inmovilidad, ¿sí? Como ya veníamos hablando en principio, la incontinencia. La piel se vuelve más vulnerable
con la exposición prolongada a la orina y a las heces. A ver, a la materia fecal. ¿Por qué? Porque cuando la orina, ¿sí?, y la materia fecal al combinarse va a generar un tipo de ácido. Este tipo de ácido va a comenzar a irritar la pierna de la persona, la entrepierna, ¿sí? Sobre todo en los hombres, en la zona de los testículos, cuando hay incontinencia, tiende a generar justamente la aparición de estas escaras, ¿sí? En la zona de los testículos o en la parte del perineo, ¿sí? Que es el espacio entre lo que sería los testículos y el ano, en esa zona, ahí, ¿sí? Suelen ser muy dolorosas en esa zona. La otra, la pérdida de la percepción sensorial. Cuando la persona ha tenido una pérdida, ¿sí?, de lo que sería su sistema nervioso, ¿sí? Ya no tiene sensibilidad alguna de sus miembros. Por eso hablábamos de una cuadriplejía, o tetraplejía, hemiplegia, paraplejía, ¿sí? Que cada una va a ir afectando en alguna parte del cuerpo. La otra, nutrición o hidratación deficiente. Cuando hay un cuadro de desnutrición, ¿sí? O cuando hay faltante de líquidos, ¿bien? ¿Por qué? A ver, si no tengo hidratación y no tengo líquidos, perdón, no tengo nutrición y no tengo hidratación, ¿sí? Va a conllevar una extrema delgadez de la persona, lo cual va a conllevar a lo que sería un cuadro de desnutrición severa. Allí la piel se me vuelve mucho más fina, mucho más delicada. Entonces allí voy a tener la complicación con la aparición de estas escaras, ¿sí? Bien. Otra, enfermedades que afectan al sistema sanguíneo. A ver, por ejemplo, el tema de las diabetes o enfermedades cardiovasculares. La diabetes es una de las enfermedades en la cual suele generar más, o mejor dicho, que las personas se vuelvan más propensas a desarrollar este tipo de escaras. Y Moni, Mari, si están ahí, chicas, que tengan en cuenta el tema de las personas diabéticas, porque son difíciles de controlar estas malditas escaras, difíciles de controlar en ellas. ¿Por qué? Porque justamente es una enfermedad, ¿sí?, que va a generar lo que sería una, un rechazo autoinmune. Bien, entonces allí se empieza todo lo que sería las complicaciones con las personas diabéticas. Bien, otra. Vamos con las complicaciones perdón, la otra, la edad, ¿sí? La edad es un factor sumamente, a ver, delicado, porque no es lo mismo una persona de 30 años que una persona de 80, 90 años, ¿sí? Cada vez la piel se va a ir volviendo más finita, más frágil, entonces van a empezar a surgir todas estas otras escaras, ¿sí? Complicaciones médicas, ¿sí? A ver, no tanto tampoco con la edad, sino que también cuando hay una complejidad médica, por ejemplo. Bueno, les comento en mi caso particular y personal. Cuando yo estuve en coma 3 meses, en lo que era el sector público de acá del Hospital de La Rioja, em, no se me cambiaba de posición, entonces tuve 3 escaras, dos en ambos talones y uno en la cintura. Son horribles, por eso hablamos de complicaciones. Cuando hay alguna complicación, por ejemplo, la diabetes, la inmovilidad, este, esa zona en particular, es la aparición de estas escaras, ¿sí? Otra, vamos con lo que serían las celulitis infecciosas, ¿sí? Esta está relacionada en los tejidos blandos, puede generar inflamación en las zonas afectadas, puede cambiar de color o permanecer inflamada. Sí, que básicamente cuando hablamos de celulitis infecciosa, hablamos de esta zona en particular. ¿Sí? Estaríamos hablando de la parte del muslo hasta la parte de la pierna, ¿sí? Que básicamente en esta zona va a empezar a aparecer. ¿Sí? Otra.
Tenemos infecciones óseas y articulares. Bien. Una infección de una escara puede traspasar las articulaciones y los huesos. Las infecciones en las articulaciones, como la artritis séptica, puede dañar cartílagos y tejidos. La osteomielitis es una infección ósea que puede reducir la función articular y las extremidades, por ende va a generar una inmovilización del miembro. El cáncer, ¿sí? Una úlcera conocida como úlcera de Marjolin, ¿sí? O Marjolin, es una herida que no cicatriza y es de larga cicatrización y duración, ¿sí? Esto es un tipo de carcinoma de células escamosas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo de célula de cáncer de piel. Bien. Otra, la septicemia. La septicemia son dadas en raras ocasiones. Una úlcera cutánea deriva en septicemia cuando se produce una infección total. Y por última, tenemos ciertas complicaciones que pueden imponer riesgo en vida de la persona, dependiendo, obviamente, de las zonas en donde estén abarcándose, ¿sí? Y en cuanto a las escaras, nosotros las clasificamos en 4 tipos las escaras, ¿sí? La clasificamos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Bien. Las escaras tipo 1 son las más superficiales, son las que se pueden llegar a prevenir que siga avanzando, ¿sí? Porque la agarramos en tiempo justo. La de tipo 2 es cuando ya avanzó y me generó las famosas pústulas o ampollas. La tipo 3 es cuando esa pústula y ampolla se reventaron, ¿sí? Y comenzó a hacer un poco de infección, ¿sí? Que estaríamos hablando de la tipo 3. Y la tipo 4 es cuando ya ese tejido muscular, y la parte del tejido adiposo, eh, ya tiene mucha infección y empieza a generar una especie de tejido necrosado. Estas tipo 4 son consideradas, ¿sí? Escaras tipo bolsillo. ¿Por qué? Porque se puede colocar la mano directamente y fácilmente entre la piel de la persona, ¿sí? Miren, ahí le voy a buscar la imagen de las de tipo 4. Espero que no nos clausuren el video nada más, porque son imágenes bastante fuertes. A ver. Y esta de tipo 4 son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque va a conllevar justamente a una infección ósea. Un segundito. ¿Cuál puedo poner? Porque son demasiado fuertes. Bueno, a ver. Les voy a colocar. Esta no es tan fuerte, pero sí genera su complejidad en cuanto a las escalas. ¿Sí? Aguárdeme que ya se las coloco la imagen. Un segundito. Bueno, aquí vamos a ver la imagen. Vamos a ver la de tipo 4, ¿sí? Que es la de tipo bolsillo. Aguarden un segundito que se cargue la imagen. Esas son las más complicadas en tratar, chicas. ¿Sí? Siempre hay que tener mucho cuidado con respecto a las de tipo bolsillo. Pueden llegar a estar presente en la parte ósea, lo cual me va a conllevar a una infección ósea. Eso ya directamente me va a generar una complejidad aún mayor y me puede generar la septicemia, ¿sí? No estaría viendo por qué no me deja colocar la imagen. A ver.
Creo que tengo que dejar de compartir esta. Espera un ratito que se cargue. ¿Qué pasa que no se carga? Bueno, vamos a hacer así, más fácil. Voy a poner compartir toda pantalla, ¿sí? Y voy a ir directamente a la imagen, ¿sí? Como podrán ver, esta es de tipo bolsillo, ¿sí? Miren ustedes, van a ver que acá tenemos presente las cuatro tipos, ¿sí? Miren, tenemos la parte más rosada, ¿sí? Que sería la parte más aquí, ¿sí? Ahí vemos una textura totalmente distinta a la piel, ¿sí? Ahí va a haber una nueva aparición de escara, ¿sí? Aquí podemos ver la escara de tipo 2, este tipo 1, este tipo 2, ¿sí? Aquí al comienzo vemos una escara tipo 3 y esta grande, como ustedes podrán ver allí, eso blanquecino, es el hueso, ¿sí? Eso ya sería la escala de tipo 4. En ella nosotros ya tenemos todo lo que sería un problema aseguradísimo para la vida de la persona. ¿Sí? Bien. A ver, quiero ver si puedo dejar fija la imagen. No me dejas, pero ¿por qué no me deja? Porque son imágenes bastante fuertes, calculo que será por ello. Pero bueno, volvemos a ello. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para prevenir la aparición de las escaras? Muy simple. Para combatirla, ¿sí? Cambiamos con frecuencia la persona de postura para evitar presión sobre la piel o tensiones. Cuidamos bien la piel de la persona, verificamos que tenga una buena alimentación y una hidratación con regularidad, que la persona deje de fumar, ¿sí? Porque el tabaco puede llegar a generar una obstrucción a nivel vascular. Por ende, va a tardar mucho en la cicatrización. El control de estrés, chicos, el estrés. Si la persona no controla el estrés, así ustedes, a ver, para todo el estrés es como que está muy sobrevalorado el estrés, pero el estrés en sí es el principal causante de todas las cosas, ¿sí? Desde un infarto, de una úlcera no bien curada, hasta la muerte de la persona, ¿sí? Muchos lo ven al estrés como, algo pasajero, la persona está loca. No existe la locura, existe el estrés, ¿sí? Y fíjense, porque hay muchos tipos de estrés, ¿sí? Uno de los estrés más grandes que la que conllevan casi todos los trabajadores, incluyéndome, lo que fue el síndrome de burnout, ¿sí? El síndrome de burnout es uno de los tipos de estrés más complicados que hay, ¿sí? Continuamos. Y realizar ejercicios diarios, ¿sí? Así ya sea de movilidad, que nosotros podamos moverle las extremidades superiores e inferiores de la persona. Eso va a ayudar muchísimo, ¿sí? A evitar justamente la aparición de escara. ¿Por qué? Porque yo voy a estar manteniendo, mejor dicho, una circulación forzada, ¿sí? De la persona, pero mantenemos una circulación óptima. Bien, lo recomendable es cambiar de postura cada 2 o 4 horas de la persona. Eso es lo recomendable. De allí a que lo realicen en algunos lugares, no lo realizan. No lo realizan. ¿Sí? Y las úlceras por presión, chicas, son muy dolorosas. Muy dolorosas. Y les hablo con justificación sobre el tema. ¿Sí? Muy, pero muy dolorosas son. Bien. Otra. Si vamos a ver, ¿sí? O vamos a tratar en una persona con silla de rueda, ¿sí? Vamos a tratar siempre de ponerle algún tipo de almohada, ¿sí? Para evitar justamente que genere presión sobre la cuerina, ¿sí? O tratar de cambiarla de posición, o tratar de levantarlo, sentarlo en un colchón antiescara o en un asiento antiescara, ¿sí?
justamente para evitar que genere presión en un lado del cuerpo, ¿sí? Y obviamente aparezcan estas escaras, ¿sí? Otra. em, mm, mm, mm. Bueno, básicamente eso, sí. Y si se trata de la cama, si una persona está en una cama postrada, bueno, tratar de colocarla siempre de costado cada 2 horas, tratar de acomodar almohadas, ¿sí? Entre las partes de las espaldas, justamente para evitar la presión directa del cuerpo, del tórax sobre el colchón, ¿sí? Sino que esté más acolchonado, más levantado de un lado, después lo colocamos del otro, entre las piernas, levantamos las piernas con almohadas, la cola con almohadas, la cabeza, los brazos, justamente para evitar este tipo de complicaciones, ¿sí? Bueno, yo ahí le voy a pasar un videíto que habla justamente del tema de las úlceras a presión, ¿sí? Está bueno, así que traten de prestar atención a ello. Sí, bueno, un segundo. Ahí va. Que sale muchísimo tanto en oposiciones como en pruebas libres, ¿vale? Entonces sería el tema de úlceras por presión. En este caso yo lo que os he puesto es lo que más suele salir en, como os decía, en úlceras y perdón, en úlceras no, en oposiciones y en pruebas libres, ¿vale? Que sería el concepto de lo que es una úlcera, el proceso de formación de las úlceras, las zonas y factores de riesgo y las medidas de prevención, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar la videoclase. Bien, lo primero que sería lo más importante saber es lo que es una úlcera, lo que es la definición de lo que es una úlcera. Entonces, partimos de que una úlcera es una lesión de la piel, ¿vale? Una úlcera por presión, la palabra misma lo dice, es una úlcera que se produce por una presión en los tejidos como consecuencia de una isquemia producida por una presión prolongada, ¿vale? Aquí vamos a llegar hasta aquí. La palabra isquemia significa falta de oxígeno en un tejido. Esto lo preguntan mucho, ¿vale? Una isquemia tisular, suelen decir. Entonces, cuando se produce una isquemia tisular, es decir, una falta de oxígeno en un tejido, muere. Ese tejido muere, por lo tanto, también la úlcera se produce por esta muerte del tejido, ¿vale? Entonces, como decíamos, una úlcera por presión es la lesión en la piel, es una lesión en la piel, perdón, aquí no lo he puesto bien, producida por una isquemia y por una presión prolongada. Entonces, la definición de la úlcera por presión, volvemos al principio, sería que una úlcera por presión es la lesión en la piel y tejidos subyacentes, es decir, los tejidos que están alrededor y por debajo, como consecuencia de la isquemia producida por la presión prolongada, es decir, por la falta de oxígeno en ese tejido producido por esa presión prolongada o continuada en esa parte de tejido. Fricción o cizallamiento, que es el zigzag en la piel, por ejemplo, entre una protuberancia ósea y los tejidos que la envuelven. Una protuberancia ósea suele ser, pues, lo que es por ejemplo, el hueso sacro, que es cuando te sientas una protuberancia ósea, el hueso, o sea, las rodillas, lo que es las protuberancias óseas son esos huesos que son más prominentes, ¿vale? En el cuerpo humano, que cuando presionan la piel con esas protuberancias, pues se forma lo que es la úlcera. Bien, dentro de las úlceras tenemos dos grupos, ¿vale? Están las úlceras por presión, que conocemos siempre, las úlceras por decúbito, que se llama, que se producen por la compresión excesiva, como os comentaba, o prolongada de una parte vulnerable del cuerpo, ¿vale? Como puede ser, pues eso, vulnerable del cuerpo en según qué tipo de pacientes, porque hay pacientes que son más propensos a unas úlceras que a otras, por la posición, por el estado de inmovilidad, por el estado nutricional, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos las úlceras vasculares, que las vasculares tienen un origen como origen el trastorno circulatorio periférico, es decir, que la circulación arterial y venosa de los miembros inferiores no es buena y por eso se hace la úlcera, ¿vale? Bien, seguimos. Vale.
Entonces, resumiendo, en este esquema os he puesto que el proceso de formación de úlceras por presión, UPP, sería la presión, ¿vale? Entonces, el proceso de formación de las úlceras tenemos el cizallamiento y la fricción. Eso en la parte de la presión. Fíjate en esto. Trabajo remoto, en dólares, buen salario. Sí, parece perfecto. Bien. Bien. Luego, aparición de úlceras por presión. ¿Cuándo pueden, o sea, qué origen puede tener la aparición de una úlcera por presión? Por un lado, puede tener un origen fisiopatológico, ¿vale? Aquí se me ha quedado cortado. Entonces, a ver si lo puedo corregir al final, que serían lesiones cutáneas, sequedad y falta de elasticidad en la piel, ¿vale? O sea, todos esos factores facilitan que aparezca una úlcera por presión. La lesión cutánea, o sea, una herida, la sequedad en la piel, es decir, que la piel no esté hidratada, y la falta de elasticidad, también por lo mismo, o porque la piel ya pues no sea una piel joven, ¿vale? Luego tenemos trastorno del aporte de oxígeno, como os pues, aparecía antes, y trastornos vasculares periféricos. El estado nutricional alterado, que también os lo he comentado antes, ¿vale? La hipoproteinemia, que sería la falta de proteínas en la dieta, ¿vale? La deshidratación y la delgadez. Trastornos inmunológicos, que también pueden afectar. Alteración del estado de la conciencia. Hay pacientes que tienen una alteración del estado de la conciencia que les hacen pues tener más predisposición a tener este tipo de úlceras. Enfermos con procesos crónicos prolongados por incontinencias, etcétera. Es decir, cuando favorecemos un tipo de estado, ya sea de inmovilidad, de humedad, en el entorno, o sea, no hace falta ser una persona mayor, pueden aparecer úlceras con cualquier edad, pues puede favorecer la aparición de las úlceras. También deficiencias sensoriales y alteraciones del aparato locomotor, pondría aquí, parálisis, coma, etc. Es lo que os comentaba antes, que cuando tenemos una parálisis, tenemos un tipo de trastorno de este tipo, pues podemos tener más predisposición a que aparezcan estas úlceras. Las úlceras son muy fáciles de aparecer y se pueden prevenir siempre. Es un proceso que se puede prevenir, pero aún así siempre está en los hospitales o en casa. Vale. También pueden aparecer úlceras por presión derivadas de tratamientos, ¿vale? O sea, una inmovilidad impuesta, principalmente en fracturas, esto quiere decir fracturas, ¿vale? Cuando tenemos una inmovilidad que nos han impuesto por un proceso quirúrgico o por una fractura que nos hace estar inmóviles, pues esa inmovilidad puede favorecer la aparición de una úlcera. La afectación mecánica de escayolas. Afectación mecánica quiere decir que un objeto o una escayola, en este caso, por ejemplo, que nos han puesto, esté haciendo una afectación mecánica en el cuerpo y haga que se produzca esa presión y pueda aparecer una úlcera, ¿vale? Fármacos como los corticoides o la quimioterapia agresiva, los sondajes también pueden derivar en eso. Luego, situacionales, ¿vale? Que sería inmovilidad o patología, arrugas de ropa de la cama, vestimenta. Bueno, esto lo sabréis de sobra, las que estéis trabajando o las que hayáis hecho las prácticas o las que vayáis a hacerlas, que siempre la cama tiene que estar muy bien estirada, nunca tiene que haber arrugas, porque esas arrugas lo que producen son esa fricción o ese cizallamiento cuando esa persona se mueve en la cama y puede aparecer la úlcera, primero con un eritema y luego pues se va haciendo la úlcera, ¿vale? Y luego durante el desarrollo, es decir, los ancianos tienen la piel fina más frágil y los lactantes, como os decía antes, las úlceras no tienen edad, pueden aparecer en lactantes por lo que es por el pañal, que es por el rozamiento del pañal, ¿vale? Bien, seguimos. La clasificación de las úlceras por presión. Esta es la pregunta estrella de casi todos los exámenes. ¿Cómo se clasifican las úlceras por presión? Bien, entonces hay 4 grados de úlceras por presión. Bien, en el grado 1 tenemos la piel rosada o enrojecida, que no cede al desaparecer la presión a los 30 segundos. Siguiente es aliviar esta. Es decir, que cuando tú presionas en un enrojecimiento que aparece en la piel, imaginaos un enrojecimiento en el sacro, en la zona del culete, del glúteo, la presionáis y ese enrojecimiento no se va cuando levantáis el dedo en 30 segundos, pues ahí tenéis un poco la pista de que por ahí va a empezar una úlcera por presión, ¿vale? Afecta la dermis,
y el paciente siente dolor, porque un enrojecimiento y una fricción, o sea, un eritema, pues molesta y duele, ¿vale? Entonces, hay algunas clasificaciones en las que en el grado 1 incluyen la piel intacta. Os lo comento por si os aparece en una oposición o en una prueba libre la pregunta, en el grado 1, ¿en qué grado de las úlceras por presión la piel está intacta? Y decís, bueno, pues entonces no hay úlceras si la piel está intacta. Pues sí, en el grado 1 se considera también piel intacta. Después, al final de la videoclase, os pondré unos cuadros de la página GENEAUP, que es la página oficial de la prevención de las úlceras por presión, donde os voy a enseñar varios cuadritos y es la referencia que a mí me gusta coger porque es un organismo oficial y donde se basan casi todos los protocolos hospitalarios, ¿vale? Bien, pasamos al grado 2. En el grado 2 tenemos piel con pérdida de solución de continuidad. Esto quiere decir que la piel ya tiene una herida. La solución de continuidad quiere decir que no está la piel intacta, que la piel tiene ya una especie de afectación, ¿vale? Y esa es la pérdida de solución de continuidad. Quedaros con esta palabra, porque esta palabra sale mucho en las preguntas. Pérdida de solución de continuidad. Voy a ampliar un poco. Yo creo que igual así lo veis mejor. ¿Vale? Entonces, piel con pérdida de solución de continuidad. Vesículas y flictenas. Bien. Si no os recordáis lo que es una vesícula y una flictena, iros a vuestro libro de Evangelina de técnicas básicas de enfermería, si lo estáis usando como apoyo en las oposiciones o en prueba libre. Iros al tema de la piel y en la parte final tenéis lesiones elementales de la piel y recordáis lo que es una vesícula y lo que es una flictena, ¿vale? ¿Sos psicólogo matriculado? ¿No? ¿Te resulta difícil conseguir nuevos pacientes que necesitan terapia? Seguimos con las úlceras de grado 2. Como os estaba hablando, son dolorosas, poco sudativas, que esto quiere decir que pues supura poco, o sea, suda poco la herida y tiene bordes poco definidos. Después, como también os comentaba antes, al final de la videoclase os voy a poner unos anexos donde se clasifican las úlceras también por su forma, ¿vale? O por sus bordes. Luego, en las úlceras de grado 3, con clasificación 3, ya tenemos pérdida de tejido en profundidad, es decir, ya hay pérdida de dermis profunda y de hipodermis. Si veis aquí, ya va afectando a lo que es la hipodermis más profunda y la hipodermis y la dermis más profunda, o sea, cada vez va llegando hacia más abajo, ¿vale? Y el dolor comienza a disminuir. ¿Por qué pasa esto? Mucha gente piensa, bueno, pues cuanto más profundo es una herida, más duele, pero no es así. Tanto en las úlceras como también pasa en las quemaduras, que otro día haré seguramente una videoclase de urgencias o de alguna parte de urgencias, porque las urgencias son muy grandes. Cuando las quemaduras y las úlceras llegan al tejido de la hipodermis o ya incluso ya afectan al nervio, ya no duelen, porque al quemarse o al afectar al nervio dejan de doler, porque los receptores están en los nervios. Una vez que esos nervios están muertos, están necrotizados, ya no duele. Por eso pone que el dolor comienza a disminuir. Y ya en las de grado 4, que son las más profundas, se pierde totalmente el grosor de la piel con frecuente destrucción, necrosis del tejido o lesión en el músculo, huesos o estructura de sostén. Esto quiere decir, como se explicaba, que hay una muerte, una necrosis del tejido. Necrosis significa muerte del tejido y entonces afecta tanto al músculo, al nervios, músculo, huesos o estructuras de sostén, ¿vale? Que quiere decir, pues eso es todo lo que va afectando la úlcera y por donde va pasando, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de una úlcera de sacro o una úlcera, que también os pondré fotos ahora después, no muy agradables, ya os aviso, pero bueno, para que las veáis y es lo que vais a ver o lo que veis normalmente en el hospital. Son úlceras que llegan, pues por ejemplo, cuando son de sacro, pues pueden llegar hasta el hueso y se puede ver el hueso cuando se hace una cura. O por ejemplo, no sé, a ver qué se me ocurra ahora mismo, úlceras. Las más comunes son las de sacro cuando un paciente está encamado, o las de en la parte de la rodilla, el hueso de la rodilla, también es una zona muy, muy normal de úlcera. Y luego ya la de los talones, evidentemente, esas son las más
las más comunes. Luego hay otras que son menos comunes, pero que también salen, por ejemplo, los bordes de las orejas, en la espalda, los omóplatos, en la parte de, pues eso, en la parte de la espalda, en la parte posterior de la cabeza, a nivel occipital también puede salir algún tipo de úlcera. Entonces ya os digo que después os pondré más fotos y las iréis viendo, porque aquí realmente lo que es la imagen es para que veáis a nivel de profundidad de la piel cómo va afectando, ¿vale? Bien. También tenemos la localización, que de esto también os he hablado anteriormente, de las úlceras. Como os decía, el 40% afectan al sacro, al hueso sacro, y el 20% afectan a los talones. Esto es normalmente. El otro resto pues comprenden tanto la parte del occipucio, que es la parte posterior de la cabeza, los omóplatos, los codos, todo lo que son prominencias óseas. Si os dais cuenta, prominencia ósea de hueso del occipital, prominencia ósea de los omóplatos, prominencia ósea entre el cúbito y el radio, o sea, el codo, prominencia del hueso sacro y prominencia de los talones, ¿vale? Esto si estamos en decúbito supino. En decúbito lateral, pues tenemos diferentes tipos de úlcera. Por ejemplo, os decía, borde externo de la oreja, el hombro, el hueso del hombro, claro, al estar apoyado con una presión en la cama, también aparece. Trocánter, que es el hueso del fémur, ¿vale? El trocánter mayor, que es el hueso del fémur, y la parte de la rodilla, cara lateral interior, es decir, la cara interna de la rodilla o la externa. Y los maleolos, que es la parte del pues el talón por dentro, la cara interior también. Y luego si estamos en decúbito prono, pues igual los codos, las costillas, todo lo que sea una prominencia ósea, vosotras y vosotros también lo podéis hacer tocaros en la cama, poneros boca arriba, boca abajo y de lado, decúbito supino, cúbito lateral y cúbito prono, y observar qué zonas ejercen más presión con el colchón. Y ahí pues os podéis hacer una idea también. Pero bueno, al fin y al cabo lo que os van a preguntar van a ser sobre todo qué tipo de úlcera sale en función del decúbito supino, decúbito lateral y decúbito prono. Vale, bien, empezamos con lo que son las escalas de valoración. En lo que son las úlceras por presión existen las más conocidas o las que más se preguntan es la escala de Norton y la escala de Braden, ¿vale? Lo que tenéis que saber de esto, sobre todo, es que es una escala de valoración para ver lo que es el riesgo de padecer, al menos en la escala de Norton, una úlcera por presión en función de cómo está un paciente o un usuario. Bien, entonces lo que vamos a ver es el estado general que tiene una persona, el estado mental, la actividad que tiene, o sea, si se mueve, si no se mueve, si está movilizado o inmovilizado, la movilidad que tiene y la incontinencia. Todo esto tiene unas puntuaciones y esas puntuaciones luego suman un ratio y dependiendo de lo que salga, la suma tiene un riesgo muy alto, riesgo medio o riesgo mínimo o no riesgo, ¿vale? Es decir, si tenemos una persona con un estado general bueno, un estado mental de alerta bueno, va caminando, tiene movilidad total y incontinencias ninguna, pues la suma de esto, que son 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20, no vaya, de 14 hacia arriba no hay ningún riesgo o riesgo mínimo, ¿vale? Entonces tenéis que sumar siempre lo que os dé. En una posición os pueden poner lo que es un planteamiento, lo que es un caso práctico de pues un paciente ingresa con este estado, os pueden presentar una escala de valoración con una puntuación o que vosotros pongáis la puntuación, es decir, esta escala tenéis que saberla, tanto las puntuaciones como luego los ratios de valoración y en función de esto calcularlo, ¿vale? Bien, y la escala de Braden tanto de lo mismo, lo único que lo que son las... Un segundito. Lo que valora es diferente. Aquí meten la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y el riesgo de lesiones cutáneas. Esta es un poco más compleja, pero tenéis menos puntuación, es decir, 1, 2, 3, 4. Así que os pueden preguntar tanto por... La que más preguntan es esta, es la de Norton. Pero la de Braden, que sepáis que, por ejemplo, pueden preguntaros, una de las escalas de valoración de úlceras por presión es A,
Bartel, B, Braden, C, y os pongan, o sea, no os pongan Norton y os pongan Braden, ¿vale? Bien, los tratamientos. Bien, lo que os comentaba antes, la mayoría de las úlceras por presión son evitables. ¿Por qué? Porque esto es resultado de o una mala movilización o de una mala higiene del paciente o de la persona que está en casa, bien porque tiene incontinencia y tiene un estado de humedad constante. Es evitable. Es evitable, pero son muy fáciles de aparecer, por eso hay tantas, ¿vale? Entonces, los objetivos de los tratamientos es valorar el riesgo de aparición de úlcera, o sea, valorar lo que tenemos cuando viene una persona con una úlcera, mantener y mejorar el estado de la piel que nos encontremos, manejar adecuadamente los factores productores de úlceras, fundamentalmente la presión, que es lo que os comentaba. ¿Qué factores nos van a dar una úlcera? La presión, la incontinencia, la humedad. Pues esos factores intentar manejarlos y hacer que desaparezcan o que estén lo mejor posible, con la movilización, con el cambio más frecuente de pañal, con un secado minucioso de las zonas para que no se quede nada húmedo y mantenerla bien limpia, seca e hidratada, como os comentaba. Bien, la higiene de los pacientes que tienen úlceras por presión o en general comienza con una observación y una revisión de la piel. Cuando empezamos a hacer una higiene en el hospital o en una residencia o en cualquier otro centro o en casa, tenemos que observar lo que es la piel, cómo está antes de empezar la higiene. ¿Por qué? Porque podemos ver que esa persona puede tener ya una úlcera y entonces no se pueden usar determinados jabones o determinadas sustancias con esa persona. Pero bueno, si partimos de la base de una persona que viene ya a lo mejor con un inicio de úlcera, pues tendremos que tener una higiene con agua tibia y jabón y aclarar perfectamente evitando irritaciones. O sea, siempre agua y jabón neutro y secar muy bien, ¿vale? Secado meticuloso de zonas y pliegues, no fricción, es decir, no hacer así, sino siempre. Un segundito. Ácidos grasos y no masaje intenso, es decir, no se hace un masaje muy brusco, ¿vale? ¿Qué más? Ni colonias ni alcohol, porque eso lo que hace es resecar la piel, ¿vale? Sí que a veces vemos que en los hospitales hay gente que echa colonia por la espalda, echa colonia como mucho, si queréis perfumar o echar colonia a algún paciente, que sea por encima de la ropa, o sea, un poquito así también a golpecitos por encima de la ropa para perfumar un poco, pero si no, incluso yo he visto también echar por encima de las sábanas, es decir, un poquito de colonia encima de las sábanas, de las sábanas de la cama, pero aún así yo evitaría colonias y alcohol tampoco, ¿vale? No masajear las prominencias óseas, porque eso lo que hacemos es hacer otra vez presión, entonces ayuda a esa presión. Vigilar las zonas de apoyo de sondas, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, una sonda vesical donde se queda apoyada la sonda en el muslo, pues ir viendo que eso, pues como normalmente está con una pegatina de una mariposa, como si estáis trabajando en un hospital sabéis lo que es, si no intentaré dejaros por aquí una fotito. Esa parte donde apoya la sonda, pues cada vez que hagamos un aseo, pues intentar levantarla, también masajear por ahí, o sea, lavar esa zona y de vez en cuando lo que también se puede hacer es cambiar de lado el apoyo de la sonda. Sí, a veces siempre tenemos la sonda apoyada al mismo lado de la cama con la bolsa y también se puede poner para el otro sin ningún problema, ¿vale? También pues vigilar los productos que vamos a utilizar, protección general con cremas hidratantes y protección de la agresión física de ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de riesgos de codos, espaldas y trocantes, ¿vale? La protección de agresión química, una crema de barrera de óxido de zinc o zonas de humedad por incontinencia, ¿vale? Entonces, bueno, en general las recomendaciones y precauciones normales cuando tenemos úlceras por presión. ¿Cómo se manejaría la humedad? ¿Vale? La humedad ya sabéis que es un entorno que favorece también la úlcera por presión. Por lo tanto, ¿cómo manejamos esa humedad? Pues bien, dentro de lo que nosotros podemos hacer, de lo que está en nuestra mano, sería, porque a veces la incontinencia, por ejemplo, no está en nuestra mano, sí que está. Bien. Chicos, hasta aquí vamos a llegar, ¿sí? Ya los temas que se están tratando ahí nuevamente, nosotros ya lo hemos hablado anterior,
¿sí? Con el tema de la incontinencia, con el tema del posicionamiento de la persona, con el tema de la nutrición, la deshidratación, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo hemos visto, ¿sí? La clase que viene nosotros vamos a continuar con el manejo de la herida, ¿sí? De lo que sea de las úlceras, y estaríamos ya finalizando todo, ¿bien? La clase que viene, el próximo miércoles, va a ser nuestra última clase. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ya culminamos lo que sería la cursada, ¿sí? Y recuerden que el examen de ustedes va a ser el día 15 de diciembre. Cualquier cambio se les va a estar notificando, ¿sí? Ezequiel, Sí, Moni, diga. estoy trabajando, así no pude salir en la clase. No hay problema, Moni, no hay La última problema. clase Para poder ver esa, grabada. la otra más. ¿Cómo, Moni? ¿Es la última clase? El miércoles que viene, sí. Ah, la última. Ah, listo. El miércoles. Es la última Bueno, clase. estamos. ¿Sí? Listo, listo. Entonces nos Muy vemos el bien. miércoles. Estamos listos. Dale, Moni. Nos Chao, vemos. chao, Una chao. buena jornada. Nos vemos. Chao, chao.